Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos esta bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y el público en general que por la gracia de Dios participen de este estudio conforme la bendición que Dios ha dispuesto para cada uno de los que tengan la oportunidad de poder estudiar este estudio juntamente con nosotros en esta oportunidad. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto para todo ser humano en este mundo. Pero esta salvación completa de una renovación de la vida física, una renovación de la mente y una renovación de la vida espiritual. Es una salvación que Dios ha prometido en el nuevo pacto. Es la promesa de Dios de conceder a todo creyente que cumpla con los requisitos o las condiciones o los términos que Dios ha establecido para conceder gratuitamente, como un don, como un regalo, por su gracia. Eso quiere decir que la gracia de Dios es para los que realmente no merecen, pero que están dispuestos a conocer y a llenar los requisitos o las condiciones para recibir esa salvación por fe y gracia, gratuitamente. ¿Cuáles son los términos que Dios ha establecido en el pacto eterno? Según el estudio que estamos realizando, los términos o los requisitos lo hemos resumido en 12 requisitos. Y hoy vamos a comenzar a estudiar el requisito número 9, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y estar dispuesto a seguir a Cristo por donde quiera que va, estar dispuesto a llevar su yugo de obediencia y su carga que es ligera de servicio en predicar el Evangelio, en enseñar y sanar enfermos como Jesús vivía en esta tierra. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 582 de esta serie, de la serie de justificación por la fe, que es el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Pero primeramente Dios quiere honrar con este mensaje a los religiosos, a los creyentes, a los que conocen la palabra de Dios. Lo que está faltando es comprender cómo es por experiencia, en vivencia, en la práctica, recibir a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, para que Cristo pueda comenzar una obra de transformación completa, una obra de salvación y santificación. ¿Cómo es realmente tener a Cristo y andar con Cristo, seguir a Cristo
obedecer a Cristo y vivir en su carácter, en su amor, en su ley, y vivir dirigido y guiado por el poder de su Espíritu Santo. Para que esta vida cristiana sea una realidad, necesitamos ahora comprender por qué nosotros necesitamos aceptar a Cristo. Ya que hemos aceptado el llamamiento, conocemos la palabra de Dios, toda la Biblia, y estamos humillados delante de Dios porque somos pecadores. Y aún experimentamos el arrepentimiento, que es reconocer que somos pecadores y que estamos dispuestos a que Dios pueda cambiar nuestra vida. Y también al mismo tiempo reconocemos que nuestra vida humana pecaminosa es una vida débil, es una vida ciega, es una vida con un carácter imperfecto, es una vida con una mente que siempre falla y no podemos humanamente obedecer ni predicar, y no podemos hacer nada perfecto, nada bueno. Quebrantamiento de vida, de espíritu, y estar dispuestos a renunciar a esa vida y confesar realmente nuestra real condición y la disposición de recibir la salvación. Entonces, ahora sí, el creyente está ya apto para poder aceptar a Cristo. ¿Cómo nosotros entonces podemos aceptar a Cristo? ¿Por qué debemos aceptar a Cristo? No solamente en la teoría, no solamente de palabras, no solamente por ilusión o por miedo o por el deseo de la recompensa, no solamente por emoción o por desesperación, sino aceptar a Cristo para que Él pueda vivir en nosotros y pueda crear una nueva vida. Necesitamos entonces conocer este misterio para el mundo en general y para la gran mayoría de los profesos cristianos. Es un misterio el aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. En el Nuevo Testamento encontramos en 1 Timoteo capítulo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es decir, el misterio del amor. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Para todos aquellos que no han investigado con esa confianza
en que Dios ha dispuesto su Espíritu Santo para impartir sabiduría, para dirigir a los que estudian, para descubrir el misterio del amor de Cristo, porque Dios es amor. Es un misterio para muchos cómo el creyente puede tener el amor de Dios. Cómo el creyente puede empezar a vivir la vida de Cristo. Cómo el creyente puede tener la mente, la sabiduría de Cristo. Y cómo el creyente puede tener esa elocuencia, esa habilidad, podemos decir, de predicar el Evangelio, de enseñar y sanar enfermos bajo la dirección del Espíritu Santo. Realmente es un misterio, pero en el plan de salvación, en base a la promesa del nuevo pacto, está todo revelado, todo detallado. Por eso encontramos en el libro Maravillosa Gracia de Dios, página 186, la mensajera del Señor que predicó este mensaje, especialmente en la década de 1888, hace más de 100 años atrás, acerca de Cristo, dice lo siguiente: ¡qué misterio de los misterios! Es difícil que la razón capte la majestad de Cristo, el misterio de la redención. Se ha erigido la vergonzosa cruz, los clavos han perforado sus manos y pies, la cruel lanza ha perforado su corazón, y el precio de la redención ha sido pagado para la raza humana. Es muy difícil comprender una salvación gratuita, una redención completa, porque la salvación, dice, ha sido pagado por Cristo en la cruz. Si ya está pagado, entonces el ser humano, por fe y por una entrega y con la disposición de vivir esa salvación eternamente, puede recibir inmediatamente, cumpliendo los 12 sencillos requisitos o términos. Ese es el misterio de los misterios. Hasta que el creyente no reciba esa salvación, seguirá siendo un misterio. No estamos hablando de la teoría. Uno puede conocer la teoría. Uno puede conocer la verdad. Aún, dice, uno puede injertar la verdad en un corazón natural. Pero la vida no va a cambiar. Solo habrá mejora, pero no habrá un cambio total. Pero cuando se comprenda este misterio y se acepta a Cristo verdaderamente de todo corazón, entonces la vida del creyente comenzará a ser transformado por el poder de Dios, porque así Dios ha dispuesto salvar al hombre. En el libro Conflicto de los Siglos, página 710, también dice:
El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor espantoso nos resultan hermosos y atractivos. Si comprendemos el misterio de la cruz, entonces podremos, dice, comprender todos los demás misterios, es decir, todas las doctrinas, todos los mensajes, sean de salud, sean de familia, sean de evangelismo, sean de profecías, todo se puede comprender en base a Cristo nuestra justicia, aceptar a Cristo en nuestra vida. Ese es el estudio que ahora vamos a desarrollar. Porque si no aceptamos a Cristo, nuestra vida, nuestro carácter, nuestra mente no va a cambiar. Porque el hombre, por más que obedezca, por más que prometa, no va a poder cambiar. Pero si acepta a Cristo, su vida entera, cuerpo, alma y espíritu cambiará. Como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique, cuerpo, alma, es decir, mente y espíritu. Solo Cristo puede darnos salud física plena, sin enfermedades. Es un milagro y solo Cristo nos puede dar una mente nueva. Y solo Cristo puede darnos vida espiritual. Vamos a leer entonces y aprender de la historia de 1888, en qué se basa y por qué debemos aceptar a Cristo, nuestra justicia. Materiales de Elena White de 1888, página 126, dice así: todos pueden testificar de lo que Dios ha hecho en estos casos. Y esas cosas van a suceder con nosotros, tal como le sucedió a Cristo. Cristo no tenía que obrar ningún milagro para sí mismo, sino que ángeles protegieron su vida hasta que llegó el tiempo en que él tuvo que ser traicionado por uno de sus discípulos, hasta que tuvo que ofrecer su vida en la cruz del Calvario. Y Satanás agitó las mentes de los hombres, pensando que los ángeles del cielo eran indiferentes. Pero todos estaban observando la contienda con gran interés. Desde el momento en que Cristo se arrodilló para orar en el césped del Getsemaní, hasta que Cristo murió en la cruz gritando: consumado es. Todo está hecho. Los ángeles y todo el universo de Dios observaba con intenso interés cuando esas palabras fueron pronunciadas. El plan se completó. El plan a través del cual el poder de Satanás fue limitado y quebrado, y con el cual Cristo finalmente moriría
Y cuando Cristo resucitó de los muertos, su triunfo fue completo. Satanás supo que su batalla con Cristo estaba perdida, pero aún está en enemistad con Dios, porque todavía el enemigo de Dios todavía vive. Ese es el misterio del plan de salvación. Jesús, cuando vino a este mundo, Él dice que no hizo ningún milagro para sí mismo. No buscó beneficio alguno, ni en las cosas de este mundo, trabajando como un ser humano común, buscando los tesoros, buscando educación, buscando comodidades, buscando riquezas. Nada de eso Jesús hizo. Ni aún pidió a su Padre un milagro para sí mismo. Jesús no dijo: Señor, oh Padre, bendíceme con dinero, bendíceme con casas, bendíceme con trabajo, bendíceme con estudios. Jesús no pidió nada para sí mismo, dice. Él consagró su vida totalmente para poder predicar estas buenas nuevas que el hombre necesita. Dedicó todo su tiempo completo para enseñar el Evangelio. Jesús dijo: yo soy el pan vivo, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy el manto de la justicia perfecta que todo ser humano necesita. Enseñó claramente la salvación y dedicó toda su vida a auxiliar a los enfermos. Aún resucitó muertos. Esa es la vida que vino a poner como ejemplo y demostró que todo creyente en Cristo puede vivir esa vida. Pero para vivir esa vida sin buscar nada para sí mismo, necesitamos al Maestro. Así como en este mundo, el que quiere aprender algo de las cosas de este mundo, tiene que buscar a los maestros que conocen. En este caso, hacer estudios superiores y aprender de los maestros, catedráticos, doctores de este mundo. Estudiar en sus escuelas, escuchar sus palabras, dialogar con ellos, pasar tiempo con esos maestros, 5 años, 8 años, 10 años, para aprender alguna ciencia. Pero para poder aprender la ciencia de la salvación, y no solo aprender, sino para poder recibir gratuitamente una vida de salvación, de justicia, una vida recta, una vida santa, una vida de amor, una vida con la sabiduría de Dios. Para recibir entonces toda esa salvación, necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Maestro, aceptar a Cristo como el Creador para que pueda crear una nueva vida en nosotros. Necesitamos a Cristo como la sabiduría para poder vivir una vida de santificación,
sin equivocarse, sin fallar, sin olvidarse, y enfrentar todos los males de este mundo, los obstáculos, las pruebas, los problemas, pero con la sabiduría de Cristo. Pero para ello, Cristo debe ser aceptado. Y para vencer al pecado y a Satanás, necesitamos al vencedor con nosotros. Jesús venció en la cruz, completó el plan de salvación. Ya Satanás perdió su poder. Ya no puede esclavizar al que acepta a Cristo, el que vive en Cristo y Cristo en él. Satanás ya fue derrotado. Ya perdió la batalla, el conflicto de los siglos. Entonces, la solución es aceptar a Cristo. Vamos a leer en el libro Nuestra elevada vocación, página 22, dice la mensajera del Señor. ¿Queremos un conocimiento claro acerca de lo que Jesús es para nosotros? ¿Qué necesitamos? Un conocimiento claro, sencillo, fácil. ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Queremos tener un conocimiento distinto de las victorias ganadas para nuestro bien? Cristo destruyó principados y potestades y los expuso abiertamente, rompió los sellos de la tumba y salió para tomar su vida que había depuesto por nosotros. Ascendió a las alturas después de tomar cautiva a la cautividad y recibió dones para los hombres. Cristo soportó por nosotros todo el sufrimiento. Será nuestro ayudador y nuestro refugio en todo tiempo de necesidad. En nuestra experiencia cristiana debiera revelarse como nuestro Salvador siempre presente y del todo suficiente. Por eso en el libro de Salmos capítulo 23:1 encontramos: si Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. ¿Cómo es eso de recibir a Cristo, tener a Cristo, andar con Cristo, vivir en Cristo y nada, dice, les faltará? Tendrán todo, porque Cristo es el dueño del universo. Cristo dice, mío es el oro, la plata, míos son las plantas, los animales. Cristo tiene para impartirnos su carácter, su sabiduría, su espíritu, su amor. Cristo tiene el poder para impartirnos talentos, dones, habilidades. Y Él tiene poder, dice, para ser nuestro refugio en el tiempo de crisis y angustias. Cristo, dice, en todo tiempo quiere suplir nuestra necesidad. Porque el verdadero cristiano deberá seguir a Cristo por donde quiera que va. Jesús dice que venció a los principados, a las potestades de las tinieblas. Se acabó la esclavitud que Satanás con que esclavizaba a los seres humanos.
Satanás utilizaba el trono del corazón egoísta. Satanás utilizaba al yo para esclavizar al hombre en el pecado. Pero ahora el que acepta a Cristo, su yo, su ego, su corazón egoísta, su mente natural pecaminoso, queda crucificado juntamente con Cristo. Así Dios ha dispuesto solucionar el pecado en el corazón, la fuente del pecado. Y para los pecados cometidos, el perdón. Ese es el misterio que necesitamos comprender. En el mismo libro Maravillosa Gracia de Dios, página 153, dice: la victoria que ganó con su muerte en el Calvario destruyó para siempre el poder acusador de Satanás sobre el universo y silenció sus acusaciones de que la abnegación era imposible en Dios y por lo tanto no era esencial en la familia humana. Cristo, cuando murió en la cruz y vivió una vida de abnegación, de sacrificio, de consagración, con eso demostró a Satanás de que el hombre puede vivir una vida de abnegación, de sacrificio. Pero Satanás, ¿qué dice? Satanás a todos los religiosos, a todos los profesos cristianos, les dice que el ser humano creyente no puede vivir una vida de abnegación, es imposible. ¿Qué quiere decir eso? Lo importante es comprender qué significa la acusación de Satanás que dice que es imposible la abnegación, porque Jesús dijo en San Lucas 9:23, todo el que quiere seguirme, dijo, el que quiere, decídase, diga Señor, yo quiero, me decido, el que quiera seguirme, dice, niéguese a sí mismo, abnegación. ¿Qué es abnegación? En el mismo libro Lucas 14:33 dice, abnegación es todo el que quiere ser mi discípulo, renuncia a todo lo que posee. ¿Qué es lo que posee el ser humano? El ser humano pues posee su vida, su sabiduría, su fuerza, su suficiencia propia, su preparación, su habilidad, sus bienes, sus riquezas. Renuncie, dice, a todo eso. Pero ¿qué dice Satanás? Satanás dice, no, tú no puedes vivir, dice, renunciando a eso. Si renuncias, ya no vas a tener tu suficiencia propia, ya no vas a tener tu sabiduría propia, ya no vas a tener tu fuerza, ya no vas a tener tu profesión, ya no vas a tener tus riquezas, tu dinero, tu casa, tu trabajo. ¿Cómo vas a vivir? Dice, si vas a aceptar una vida de abnegación, de sacrificio, si vas a poner sobre el altar todas tus cosas, hasta tu vida mismo, ¿cómo vas a vivir en este mundo? Imposible, dice. Mejor es que sigas buscándote la vida, sigas trabajando como profesional, sigas trabajando en tus negocios, sigas trabajando
en tus actividades manuales y sigas estudiando. Pero al mismo tiempo también dice, anda a la iglesia, cumple los cultos, las ceremonias, los ritos, predica el Evangelio en tu tiempo libre, cuando puedas. Pero no puedes dejar, dice, las cosas de este mundo. Imposible la abnegación o la negación o el sacrificio. Pero Cristo demostró. Cristo nació como hombre en carne humana y nunca dependió de las actividades de este mundo. Cuando Él se bautizó y el Espíritu vino como paloma, el Espíritu lo llevó al desierto y a su ministerio. Esa vida Cristo nos quiere dar en el nuevo nacimiento. En el libro Fe y Obras, página 98, dice así: Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Aceptar a Cristo, aceptar la salvación por fe y gracia gratuitamente y comenzar una vida nueva significa cesar de transgredir la ley de Dios. Adiós desobediencia, adiós caer en pecado. El que acepta a Cristo se despide de ser esclavo de Satanás. El que acepta a Cristo se despide de ser esclavo de su yo, de su ego, de su voluntad, de su mente carnal. Ahora puede comenzar a vivir una vida de libertad. Porque tiene en su corazón, ¿qué es lo que tiene? Tiene la ley de libertad escrita en su corazón. ¿Y quién es esa ley de libertad? Es Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es la ley de libertad? Es Cristo. Porque la ley escrita que está en la Biblia, en los libros, es solamente copia del carácter de Cristo. Es la copia en letras, en palabras, del amor de Cristo. La Biblia toda es copia, fotografía de Cristo nada más. ¿Qué necesitamos? A Cristo. Cristo es la ley encarnado que vino a este mundo. El que acepta a Cristo, prácticamente, para él terminó la vida de pecado. Ahora comienza una vida de justicia. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 42, la mensajera del Señor escribió. ¿Qué es lo que escribió? Dijo, Cristo venció de manera perfecta. Así también nosotros podemos ser perfectos y completos sin que nos falte nada, sin mancha ni imperfección. Así que Cristo venció en una manera perfecta, vivió una vida perfecta. Cristo vivió en carne humana como nosotros, sufrió hambre, dolor, tristeza, sufrió adversidades, fue perseguido, fue maltratado. Pero
y tentado en todo, dice. Satanás le ofreció todas las riquezas, comodidades de este mundo, pero él se mantuvo firme, siguiendo, obedeciendo y confiando en el Espíritu Santo. Y nunca dio lugar, dice, al yo, al ego, a la carne. Aunque vivía en la carne, pero nunca dio lugar. Él se mantuvo en el Espíritu, se mantuvo haciendo la voluntad de su Padre. Nunca hizo su voluntad Jesús. Y nosotros, dice, debemos ser perfectos y completos, sin que nos falte nada, sin mancha ni imperfección. El que acepta a Cristo y comienza a vivir esa vida de justicia, porque es Cristo nuestra justicia, puede vivir perfecto en Cristo. Puede andar sin caer en pecado, porque el Espíritu Santo lo guía, lo sostiene y hace la voluntad del Espíritu. Satanás es un enemigo vencido, no se acerca. Por eso el apóstol Santiago dice en su libro: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. El tentador ya no puede hacer caer en tentación, aunque tratará de seguir tentando, pero no podrá hacer caer al que aceptó a Cristo. Pero el mundo religioso está lleno de un falso evangelio, de un evangelio fácil, podemos decir, un evangelio espurio, un evangelio falsificado. ¿Qué es lo que enseñan los religiosos, los líderes, los maestros de la religión? Que dice que nosotros como cristianos, dicen las iglesias, no podemos llegar a ser perfectos, siempre vamos a ser imperfectos, siempre vamos a fallar, dice, siempre vamos a caer en pecado. Cristo ha dispuesto perdón, nos va a perdonar, hay que seguir adelante. Es un falso evangelio. Por eso el mundo religioso, su carácter no cambia, su vida no cambia. El misterio está revelado. Aceptar a Cristo y comenzar una vida perfecta, pero en Cristo. Pero no estamos hablando de carne santa. El Evangelio no enseña de que el ser humano carnal se va a volver santo, que el ser humano carnal puede mejorar y cambiar, que el ser humano carnal puede aprender a ser obediente a la palabra de Dios, a la ley. No estamos enseñando eso. El Evangelio de victoria sobre el pecado dice que el hombre pecador, el yo, el ego, con su mente natural debe morir. La naturaleza pecaminosa debe morir en la cruz, debe estar crucificado junto con Cristo. Y 2 Corintios 5:17 dice, el que aceptó a Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo y ha nacido con el carácter de Cristo, ha nacido con el amor de Cristo, ha nacido con la mente de Cristo, con la sabiduría de Cristo, y puede permanecer en Cristo. A eso lleva el aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. En el libro Consejo para Maestros 329 dice así: el Señor no acepta un corazón dividido, quiere todo el ser entero.
Él hizo todo lo que hay en el ser humano. Ofreció un sacrificio completo para redimir el cuerpo y el alma del hombre. ¿Qué requisito, qué término, qué condición se debe cumplir para poder recibir a Cristo y vivir una vida perfecta en Cristo? Cristo no acepta un corazón dividido, una vida dividido, una mente dividido, un tiempo dividido, talentos divididos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, con mi talento, con mi capacidad, mi preparación, con mi profesión, no puedo la mitad de mi habilidad dedicarlo al servicio de Cristo y la mitad al mundo para ganarme la vida. No puedo la mitad de mi vida dedicar al mundo, seguir sirviendo al mundo y servir también al Señor. Cristo no acepta a medias, medio tiempo tampoco. Dios no acepta que 6 días me dedique a buscar las cosas de este mundo y un día nomás dedica al Señor y algunas horas para predicar el Evangelio. Así de claro necesitamos nosotros comprender el Evangelio. Cristo hizo un sacrificio completo para salvar al hombre. En el libro Maravillosa Gracia de Dios, página 109, dice: Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, puede llevar una vida intachable, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice el libro de Efesios también. Entonces, el cristianismo verdadero es vivir una vida intachable, una vida perfecta, completo en Cristo, sin mancha ni imperfección. Ese es el misterio del plan de salvación, aceptar a Cristo. Hoy estamos estudiando solo por qué aceptar a Cristo y cómo aceptar a Cristo. Y después de terminar este estudio, estudiaremos si aceptamos a Cristo, tenemos que entregarle entonces todo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras riquezas, todo debemos entregarlo. Que eso estudiaremos posteriormente. Ahora sigamos adelante. El libro A fin de conocerle 268 dice así: no deberíamos halagarnos pensando en que tenemos poder o sabiduría en nosotros mismos, porque nuestro poder es debilidad y nuestro juicio es necedad. La vida cristiana no es halagarnos, decir, yo puedo cumplir, yo tengo sabiduría, yo tengo preparación, yo tengo dones, talentos, habilidades, y voy a, con esas habilidades, servir al Señor. Pero eso es prácticamente una mala comprensión, porque la fuerza, el poder, la sabiduría, la preparación del hombre es debilidad y es necedad. Cristo venció al enemigo por nosotros,
porque tuvo compasión de nuestra debilidad. Y sabía que seríamos vencidos y pereceríamos si Él no acudiera a nuestro socorro. Cubrió su divinidad con la humanidad, y así estuvo en condiciones de alcanzar al hombre con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferraba del trono del infinito. Cristo sabía que el hombre, por más que se esfuerce, por más que prometa, por más que se consagre, el hombre siempre va a caer. El hombre siempre va a ser imperfecto, sabía eso. Por eso Jesús vino, tomó la naturaleza humana y venció al enemigo, y esa vida nos quiere dar de gracia, nos quiere regalar. Su vida quiere implantar en nosotros, para que nosotros seamos solamente canales corruptos, instrumentos que no sirven para nada si no hay un maestro que lo prepare y lo utilice correctamente. Sin Cristo no somos nada. Por eso Jesús en San Juan capítulo 15, 1 al 5, que dijo: sin mí nada podéis hacer. Si fracasamos, estamos sin Cristo. Si tenemos carácter imperfecto, estamos sin Cristo. Si no tenemos amor, estamos sin Cristo. Si no podemos predicar el Evangelio todos los días, estamos sin Cristo. Si no podemos enfrentar obstáculos, pruebas, estamos sin Cristo. Pero si aceptamos a Cristo, todo eso será posible. Ese es el Evangelio de justificación por la fe. En Mensajes Selectos, tomo 1, 366 dice: debemos aferrarnos de los méritos de Cristo y cesar de pecar. Si nos aferramos, dice, de los méritos de Cristo, dejaremos de pecar. Entonces somos acercados a Dios, somos unidos a Dios, hay unión, conexión. Tan pronto como tengamos un concepto correcto del amor de Dios, no estaremos inclinados a abusar de Él. Hay que comprender qué es el amor de Dios. El hombre pecador humano, su amor humano no sirve para nada. Su amor humano se acaba. Necesitamos el amor de Dios. Y todos sabemos que la ley de Dios es amor, amor al prójimo y amor a Dios. ¿Y cómo podemos tener ese amor para cumplir esa ley de amor? Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Romanos 5:5 dice: el Espíritu Santo imparte el amor cada día, derrama. Entonces, el misterio revelado es recibir a Dios, recibir a Cristo, recibir el Espíritu Santo en nosotros, y tendremos el amor. Y podremos cumplir la ley de amor, pero no con nuestra vida humana carnal, sino con nueva vida espiritual, en Cristo siempre. Mensajes Selectos, tomo 1, 366. La cruz de Cristo testifica de la inmutabilidad de la ley de Dios. Testifica que tanto nos amó Dios, que dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Así que Cristo ya pagó por nuestros pecados. El perdón está asegurado. Cristo ya resucitó y su resurrección
asegura la resurrección a nueva vida. Nuestro yo, nuestro ego, nuestra mente natural torcido debe morir y ser enterrado en las aguas del bautismo simbólicamente para nacer a vida nueva. Pero sin embargo, Cristo no vino para destruir la ley, sino para cumplirla. No podían ser cambiados ni una jota ni un tilde de la norma moral de Dios para colocarse a la altura del hombre en su condición caída. Jesús murió para que pudiera imputar al pecador arrepentido su propia justicia y hacer posible que el hombre guardara la ley. ¿Por qué Jesús murió? Para imputarnos, para darnos su vida, su justicia, para que nos garantice y nos represente delante de su Padre. Él es el garante con su vida perfecta en lugar nuestro. Para que Dios nos acepte y podamos recibir el Espíritu Santo, la gran bendición, para poder nacer a vida nueva y nacer a vida nueva con el carácter de Cristo, con la perfección de Cristo, con el amor de Cristo, con la mente de Cristo y con la obediencia de Cristo, para que sea posible guardar la ley. Para eso Cristo murió. Ya está eso asegurado. Pero lo que pasa es que nos falta la fe. Somos incrédulos todavía. No creemos que Cristo nos puede dar su amor, su vida, y podemos comenzar a vivir una vida perfecta y sin caer en pecado. En el libro Maravillosa Gracia de Dios, página 300 dice: Cristo vino a enseñar a la familia humana el camino de la salvación y hizo que este camino tan lleno, y hizo de este camino tan llano que hasta un niño puede andar en él. Hizo un camino tan fácil, podemos decir, que hasta un niño puede andar en él. Invita a sus discípulos a que avancen en el conocimiento del Señor y a medida que éstos sean guiados diariamente por su dirección, aprenderán que su salida está aparejada como el alba. Vida cristiana es andar diariamente con la dirección de Cristo, del Espíritu Santo. Así como un niño es guiado de manos por sus padres, así el cristiano es hijo de Dios, debe ser guiado, dirigido, sostenido por Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Un niño que está guiado, sostenido, llevado de la mano por sus padres, puede caer al suelo o puede caer en el hoyo. No, de ninguna manera. Sus padres no permiten eso. Si los padres humanos, pues, no permiten que caiga su hijo, porque lo sostiene de la mano, lo lleva de la mano, mucho más el Padre Celestial. Por eso el cristiano puede vivir sin caer en pecado si es que permanece conectado con Cristo, unido a Cristo. En el libro Dios nos cuida, página 103, dice, este es el último párrafo que vamos a leer. Dice así: no es porque haya algún defecto en el título de la salvación que ha sido comprado para nosotros, para que no la aceptéis. Si os perdís
es porque no queréis acudir a Cristo para que tengáis vida. Si todo el que conoce la palabra de Dios, todo el que ha escuchado la invitación del Evangelio, todos los que han llegado de una o de otra manera a las iglesias, todos los que de alguna manera se han bautizado, todos los que de alguna manera han aceptado a Cristo como su Salvador personal y permanecen con Cristo, la salvación está asegurado. Tienen el título ya, el sello. Pero si alguien se pierde, es porque no quiso aceptar esa salvación, no quiso aceptar a Cristo, no permaneció en Cristo y se perderá porque Él quiere. Y no habrá excusa en el día final. Nadie podrá decir, Señor, soy un ser humano pecador, me he equivocado. Señor, soy imperfecto. Nadie dice. El perdón ya está provisto. Recibir la perfección está provisto gratuitamente. Recibir el amor está ya dispuesto gratuitamente. Recibir sabiduría, la mente de Cristo ya está dispuesto. Los jóvenes, las señoritas, buscan educación, sabiduría en este mundo, pero no han entendido el misterio de que Cristo en una hora, dice, si comprenden este plan de salvación, pueden recibir la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, sin perder tiempo, 5, 8, 10 años en estudios superiores. Pueden entrar en la escuela de Cristo. Y Jesús, el Maestro de los Maestros, por su Espíritu Santo puede prepararlos en un momento. Allí tenemos los ejemplos. La mujer samaritana aceptó a Cristo, renunció todo y llegó a ser sabio. Esa sabiduría, ese amor, ese espíritu de Cristo lo llevó a ser la primera misionera. Fue la primera misionera. Aún los discípulos que habían estado varios años con Cristo, aún todavía no eran misioneros. Pero la mujer samaritana que aceptó así decididamente, llegó a ser la primera misionera. Así que usted, hermano, hermana, el que les habla también, podemos ser misioneros, ministros, mensajeros, pescadores de hombres. Podemos ser evangelistas, podemos ser reformadores, podemos ser atalayas, podemos ser testigos de Jehová, el Dios verdadero, testigos de Cristo, apóstoles. Esa habilidad, esa preparación, Cristo nos quiere dar de gracia. Y no solo eso, sino todo. Vida eterna. El que está en Cristo tiene vida eterna. Que Dios bendiga este misterio que seguiremos estudiando en el próximo estudio, qué significa en la experiencia y en la práctica
aceptar a Cristo y andar con Cristo. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea, Señor, para honra y gloria de tu nombre.